El premio al mejor trabajo fin de máster en tecnologías de calculo, almacenamiento de usos de CO2 es para don Enrique García. Enrique García, que es máster en Ingeniería Química por la Universidad de Valladolid, y nos va a presentar su trabajo reciclado químico de CO2 para conversión hidrotermal. Bueno, muchas gracias a todos por venir a por una presentación. Bueno, pues gracias a la plataforma por conocer mi esfuerzo, voy a presentar el reciclado químico precisamente de CO2 por medio de conversión hidrotermal. Lo hice en la Universidad de Valladolid, en el máster en Ingeniería Química. Voy a hablar de manera muy esquemática sobre algo técnico, intentaré que sea lo más divulgativo posible. Inicialmente vamos a ver una introducción de la envolvente de lo que es la captura de CO2, seguidamente la propuesta industrial más teórica que se hace en este proyecto, un modelado más determinista de una única solución y unas conclusiones de helicóptero para ver cómo termina todo. Entonces, en el 11 de julio de este año tenemos que todavía hay carbón, ciclo combinado y CO2 y cogeneración que están emitiendo emisiones de CO2 y que estas tecnologías, para no incurrir en emisiones, habría que hacerse algo a posteriori de la quema. En esta línea tenemos que hay 7.500 toneladas hora de CO2 emitido, esto es datos de red eléctrica, en un instante concreto de ese día. Entonces, para solucionar esto y una posible implementación tecnológica sería lo que se llama conversión, utilización, como el proyecto de antes, de CO2 asistido por metales. Aquí lo que se intenta es que un metal elemental de valencia cero reaccione con CO2 previamente absorbido en agua para que se oxide el metal y ceda energía al carbono reduciéndolo. Lo que se intenta es que la energía libre de Gibbs, que es un indicador de la espontaneidad o no del proceso, sea negativa para que este proceso ocurra de manera espontánea. Entonces, de utilizar el zinc como metal, donde tenemos un metal cero, si ese metal es el zinc de valencia cero, se obtienen experimentalmente conversiones del 70% y una selectividad del 100%. Con lo cual, este proceso, termodinámicamente hablando, es muy interesante porque tenemos una conversión del 70% por paso y una selectividad del 100%. A la especie a la que se reduce el CO2 es ácido fórmico, que se puede llevar como combustibles o como polímeros. El entorno hidrotermal que se trabaja, es decir, de alta temperatura y alta presión, favorece la cinética de reacción porque debilita los enlaces de la molécula oxidada. Y finalmente, ese óxido metálico que se ha generado, en este caso óxido de zinc metálico, hace falta regenerarlo para llevarlo de nuevo al estado de valencia cero y que siga operando en ciclo cerrado. En eso es lo que se ha llamado la propuesta industrial. La propuesta industrial trata de regenerar ese óxido de zinc y llevarlo de nuevo a zinc elemental. Para ello, hasta la fecha se trabajaba con regeneración asistida por hidrógeno. El problema de regenerar con hidrógeno es que el hidrógeno en una refinería está presente, pero en una planta de ciclo combinado no hay hidrógeno. Y además generarlo incurre emisiones y se hace por reformado gas natural. Entonces, una posible solución a eso es trabajar electroquímicamente. Si se trabaja electroquímicamente, tenemos una especie iónica de zinc que, mediante la asistencia con potencia de corriente continua, se lleva a zinc elemental y una serie de compuestos y de iones. Este proceso pertenece a la familia electrowinning, que en minas está bastante establecido, es un proceso maduro. Aquí tenemos a un operario que trabaja a presión y temperatura atmosférica y está limpiando unos cátodos de cobre de manera, es un proceso maduro. Lo que pasa es que hasta la fecha no se había hablado de usar este proceso electrowinning para regenerar en temas de captura de CO2. Tenemos aquí unos datos de operación basados en un paper y aquí lo más interesante es que el voltaje es de 3 voltios. Esto es derivado de la ley de Ness y de las reversidades que pueda haber. Y aquí lo interesante es que 3 voltios es integrable con potencia renovable. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una planta fotovoltaica, en esta planta fotovoltaica tendríamos el siguiente simbiosis industrial. Tenemos un combustible fósil que se oxida en una planta, en un ciclo combinado, por ejemplo, hacia CO2, incurriendo emisiones. Esas emisiones se llevan a ácido fórmico con la combinación con zinc y ese óxido metálico de zinc se regenera a zinc pasando por potencia fotovoltaica. Es una manera de combinar lo que es la tecnología fósil de toda la vida con la potencia fotovoltaica que está tan de moda ahora, de esta manera que no compitan una con la otra. Seguidamente se trató de solucionar un tema que estaba ocurriendo en el reactor de ayer Valladolid, que era que las partículas estaban aglomerando y decantando.
Entonces, para solucionar eso, se pensó un poco fuera de la caja y se propuso trabajar con estructuras de lana de acero impregnada por zinc o de estructuras núcleo-corteza de núcleo de acero y corteza de zinc, de manera que se podía hacer algo parecido a lo que ilustra este aquí. Aquí tenemos una varita que está en el seno de un fluido, en este caso aire, y sin contacto directo se produce movimiento. De esa manera, en este reactor teorizado, se podría primero atemperar en lo que queda a la izquierda, después desplazar las partículas sin que se aglomeren y sin que se decanten, bajar la temperatura, separarlas de nuevo magnéticamente y llevar por un lado los metales a post-tratamiento y por otro lado ácido fórmico a la utilización. Ese ácido fórmico puede ir o bien a polímeros, como se había introducido antes, puede ir a combustibles, eso es una plataforma a otras posibles rutas químicas. Entonces, aquí tenemos un balance, un ciclo combinado, pero que es un ciclo combinado como podría ser una refinería, una cementera o cualquier fuente que emita CO2. Entonces, en este balance, que en este caso, repito, es ciclo combinado, tenemos una unidad funcional del análisis de ciclo de vida, que es de 1 tonelada de CO2 a la hora, para la cual hace falta quemar 0,36 de metano, generando 233 kilovatios eléctricos. Para capturar esas emisiones de CO2 de 1 tonelada a la hora, hace falta 0,68 de zinc, generando 0,84 de óxido de zinc, que va a la regeneración. Hay más porque se incorpora oxígeno a la red metálica. Se genera 0,42 de ácido fórmico y hace falta una potencia de 90 kilovatios con una amplitud de campo solar de 300 metros cuadrados. Aquí lo primero que se ve es que de 90 kilovatios eléctricos que tenemos fotovoltaicos, estamos evitando que se emitan emisiones de fósiles y aumentando de esos 90 hasta 230, por lo cual tenemos una sobrepotencia de 140 que permite la viabilidad del proceso. Es decir, aquí tenemos una especie, salvando las distancias, de fotosíntesis artificial donde se está quemando de manera fósil un combustible pero sin incurrir emisiones. De esa manera se aprovecha la energía que está en los enlaces del metano de tiempos geológicos. Entonces ya la parte más determinista de una única solución tenemos el modelado. El modelado es un proceso complejo porque en el reactor se ha de cumplir por un lado el equilibrio entre fases y dentro de la propia fase acuosa y a su vez la reacción irreversible hacia los compuestos más reducidos. Entonces el modelo que se construyó incluye los equilibrios acuosos homogéneos de especiación del CO2 en sus especies iónicas, la autoprotólisis del agua, el equilibrio vapor-líquido entre lo que se establece en la fase gas y lo que hay en la fase acuosa, y lo que no se incluye y que está como trabajo futuro, y en eso estamos, es en las reacciones heterogéneas irreversibles hacia la conversión de formiato, ácido fórmico y hidrógeno, y las reacciones homogéneas que tienen lugar en la fase acuosa. Entonces, esto es trabajo futuro, pero es fácil integrarlo y está hecho porque ya de por sí el modelo incluye esta posible dualidad entre equilibrio y cinética. Entonces, Jin es una profesora de China que trabajó en esto empíricamente en el laboratorio y propone este esquema de... Ella lo que quiere es ver la viabilidad del proceso y propone un esquema en el que tenemos inicialmente en el instante 1, arriba a la izquierda, una carga de agua dentro de un reactor. Hay un poco de inerte que se mete porque es inevitable, porque Jin está respirando también, está en el laboratorio. Seguidamente se adiciona la fuente de carbono y el zinc y tenemos el instante 2. La diferencia entre el instante 2 y el instante 3 es que se rodea de las baños de sales fundidas, con lo cual se llega a carga y temperatura, y luego entre el instante 3 y el instante 4 avanzaría la reacción y terminaría de consumirse el zinc para dar lugar al óxido de zinc y las especies que queremos, que son el ácido fórmico. Entonces, en este instante 3 es donde nos hemos quedado en este trabajo, es decir, la especiación en el instante 3 que determina cómo habría que avanzar la reacción después para dar lugar a los compuestos de ácido fórmico. Entonces, para modelar esto y poder cuantificar en el tiempo cómo evolucionan las reacciones, hacía falta recurrir a modelos que no existían, pero que había algo parecido a la literatura, que es el modelo núcleo decreciente propuesto por Levenspiel, que es una institución de ingeniería química, en los cuales pues, tenemos una partícula esférica que reacciona básicamente con un fluido que le rodea. ¿Qué pasa? Que Levenspiel propone una reacción simple de A a fluido con un B sólido para dar productos. Esto puede ser una quema de carbón y en este caso es una reacción de reducción de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Que para incluir el modelo Levenspiel hacía falta derivarlo de principios físicos y químicos para poder incluir la fenomenología compleja que en este caso tiene lugar, que no se reduce a A más B para dar productos.
Y eso es lo que se hace de manera teórica. Aquí tenemos el agua que reacciona con el zinc del interior y el bicarbonato que reacciona con el zinc del interior. Y tenemos a la izquierda lo que es la Levensspiel, que es lo que está ilustrado en su libro, y a la derecha lo que se observa es que si se deriva analíticamente las ecuaciones, lo que el Levensspiel es un único término, a la derecha ese símbolo ahí es un sumatorio y es la contribución superpuesta de cada una de las reacciones, en este caso la consumición de modos de sólido o la consumición del radio de la partícula virgen. Y luego ya los resultados, ya para ir terminando, había que verificar que en ese modelo de inicialización los equilibrios, los equilibrios acuosos no estaban desvirtuados en cuanto a que daban una predicción que era correcta. Entonces aquí lo que se hizo es, con los datos de Aspen de su modelo de propiedades, se llevaron a MATLAB y en MATLAB se compararon, después de un proceso de desarrollo del modelo, se compararon con la PKW, un parámetro de equilibrio entre el paper de Bandura y el cálculo del MATLAB, y se ve que el error, la línea que está aquí roja, es del 0,5%, con lo cual no hay error por estimación de los equilibrios. Entonces, esto nos quita la posibilidad de que nuestro modelo esté corrupto porque los equilibrios están mal calculados. Entonces ya los resultados del modelo, aquí tenemos la inicialización del instante 3, donde tenemos, repito, el reactor cargado con su atmósfera inerte, su agua, sus reactivos y demás, y a temperatura. Tenemos, y aquí tenemos la especiación de las presiones de inerte, agua y CO2. Y aquí una conclusión directa, que es un buen resultado, es que conforme se aumenta la temperatura, pues hay tendencia a que haya más presión a las paredes del reactor. Esto se hizo en EcoSyncPro, que es un programa de desarrollo español, porque permite simplemente preocuparse de la exactitud física y química de las ecuaciones, y él solo, o ellos solo, se encarga de desarrollar todo el aparato matemático para resolverlas. Y esto simplifica en gran medida los cálculos. Luego, esta es una de las gráficas más interesantes. Aquí tenemos la especiación acuosa que se produce con las especies de CO2 dentro del caldo. Entonces aquí tenemos por un lado carbonato, hidrogenocarbonato y CO2. Entonces, hasta la fecha, en el laboratorio se trabajaba con que la ruta química era precisamente el hidrogenocarbonato, el verde, el que daba lugar después a los compuestos reducidos. Lo que pasa es que se observa que hay gran presencia del rosa en el reactor, con lo cual, si hay presencia de él, convendría asegurarnos de que este es el mecanismo de reacción, otro o una combinación de los dos. La manera de resolver eso sería analizando el pH que tiene que ver con el grupo hidroxilo que está ahí, para ver cómo evoluciona el pH a lo largo de la reacción y ver si se cuadra con esa ruta química o con otra. Y ya como conclusiones, y terminando, salvando las distancias, tenemos una posible combinación de una tecnología fósil con la potencia fotovoltaica, de manera que es una fotosíntesis artificial simplificada. Como caso práctico tenemos 300 megavatios eléctricos de ciclo combinado que se capturan con 120 megavatios eléctricos, repito, estos 120 accionan el proceso electrowinning, generando una sobrepotencia de 180 megavatios eléctricos que están libres de emisiones. Para ello te falta un campo solar dimensionado de 630 por 130 metros y se evitan 1.300 toneladas al día de CO2. La conversión en continuo, para que el reactor pueda fluidizarse, hace falta funcionalizar magnéticamente. El modelo decreciente es aplicable a esto, pero es una contribución a otras ramas de la ciencia. La presencia de carbonato abre la puerta a posibles modificaciones del mecanismo de reacción. Y finalmente, para terminar de verificar y de regresionar o ajustar los parámetros cinéticos, habría que hacer una composición entre MATLAB, minimización y simulación, este programa español, el EcoSyncPro, para ver cuáles los parámetros que están dictando esa evolución en el paso del tiempo. Y ya para terminar, me gustaría agradecer al máster por su vocación didáctica, a la plataforma por apreciar mi esfuerzo, a mis padres aquí presentes por su apoyo incondicional y a mi abuela Pilar y Lorenzo, que ya no están porque saben mucho de la vida. Muchas gracias.